Muy bien, niños. Muy interesante el video, ¿no? Muy bien. Entonces ahora continuaremos con, viendo cómo funciona el sistema nervioso. Vamos a ver cómo funciona el sistema nervioso. Y nos dice cómo funciona el sistema nervioso. Se encarga de percibir y comprender y responder al mundo que nos rodea. Entonces dice, ¿cómo funciona? Percibiendo, comprendiendo y respondiendo al mundo que nos rodea. Además de recibe, interpreta y envía la información de las distintas partes del cuerpo. ¿Y cómo hace todo eso? A ver, percibe, comprende, responde. Además de recibir, interpretar y enviar información, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio o con la ayuda de las neuronas y los nervios, ¿ve? Lo hace con la ayuda de las neuronas y los nervios. Entonces, vamos a ver entonces qué son las neuronas. Estas neuronas que hace rato que estoy explicando y está apareciendo, ya quiere que hable de ellas. ¿Cómo hacemos o qué son las neuronas? Vamos a ver entonces. Son la unidad básica del sistema nervioso. Son células conductoras muy especializadas. Miren, recibe y transmite impulsos nerviosos electroquímicos. Entonces, no se olviden, ¿cuál es la unidad básica del sistema nervioso? Las neuronas. Estas neuronas son las células conductoras, ¿ve? Muy especializadas, especialistas en conducir la información, será. Reciben y transmiten impulsos nerviosos electroquímicos. Esas son las neuronas. No se olviden entonces. Son la unidad básica del sistema nervioso. Son células conductoras muy especializadas que conducen la información o la respuesta. Vamos a ver ahora entonces, estamos hablando de la neurona, vamos a ver las partes de la neurona. Vamos a ver entonces las partes de la neurona. La neurona tiene un núcleo. Este núcleo consta del material genético de la neurona. El núcleo consta del material genético de la neurona. Tenemos el axón. Entonces vamos a ver ahora qué es el axón. Es una prolongación larga y delgada que transmite impulsos desde el cuerpo de la célula a otra neurona. ¿Ve? Entonces, este axón, vamos a ver, este axón dice, transmite los impulsos desde el cuerpo, por acá. Los impulsos los transmite desde el cuerpo de la célula a otra neurona. ¿Y cómo lo transmite? Por acá, en el proceso de la sinapsis. Ya vamos a ver ahorita qué es la sinapsis entonces. Muy bien, ahora veremos qué son las dendritas. Las dendritas. Como pueden ver, estas dendritas tienen, es muy ramificada, ¿no es cierto? Es muy ramificada, parecen cables, ¿no es cierto? ¿Ve? Como ven, estas dendritas son las ramificaciones y son parecidos a los cables, ¿no es cierto? Las neuronas motoras tienen múltiples dendritas gruesas. ¿Y cuál es la función de esta dendrita? Es llevar un impulso nervioso al cuerpo de la célula. El impulso que hemos obtenido lo lleva acá, al cuerpo de la célula, ¿no es cierto? Para que el axón lo transmita y lo comparta a otra
neurona. Veamos ahora el nodo de Ranvier. El nodo de Ranvier. Vamos a ver entonces qué es el nodo de Ranvier. Entonces, nuevamente repito, el nodo de Ranvier son las interrupciones, ¿ve?, que ocurren, o son los intervalos reguladores a lo largo del axón, ¿ve? Entonces, el nodo de Ranvier son las interrupciones que ocurren a lo largo del axón, ¿ve? Muy interesante. Ahora vamos a ver entonces otro elemento importante, que es la sinapsis. ¿Ve? Estas puntitas son la sinapsis. ¿Para qué nos sirve esa sinapsis? La vamos a ver o la vamos a explicar a continuación en forma más detallada. Entonces, a ver, repitamos entonces. Las dendritas. Empezamos. ¿Qué dice? Capturan ¿qué hacen? ¿Ah? Llevan el impulso nervioso al cuerpo de la célula. Estas dendritas, por sus ramitas, llevan el impulso al cuerpo de la célula. Llevan el impulso nervioso al cuerpo de la célula. Este es el cuerpo de la célula. ¿Y qué es este cuerpo celular? Es como cualquier otra célula, ¿no es cierto?, que contiene un núcleo. Y ahora veamos entonces qué es el núcleo. Es el que contiene el material genético de la neurona. Ahora pasemos entonces al axón. ¿Ve? Es una prolongación larga, ¿es cierto?, que transmite impulsos desde el cuerpo de la célula. Transmite los impulsos desde el cuerpo de la célula a otra neurona. Y ya les vuelvo a repetir. ¿Y cómo transmite los impulsos del cuerpo de la célula a otra neurona? A través de la sinapsis, lo cual vamos a explicar más adelante. Vamos a ver ahora entonces, por último, qué es el nodo de Ranvier. El nodo de Ranvier son las interrupciones que ocurren a lo largo del axón. Son las interrupciones, ¿ve?, que ocurren a lo largo de la axón. O también pueden ser los intervalos. Muy bien. Entonces, lo que les decía, ¿qué es la sinapsis? ¿Ve? Observemos entonces, ¿qué es la sinapsis? Acá veo neuronas, ¿ve? Y en las puntitas, esas puntitas rojas son las sinapsis, ¿ve? Esas son las sinapsis. ¿Se acuerdan que están después del axón? ¿Se recuerdan? Muy bien. Entonces, ¿qué será una sinapsis? Es la conexión, ¿ve? Por eso nos decía que el axón ¿no es cierto? El axón transmite los impulsos desde el cuerpo de la célula a otra neurona, ¿ve? Entonces dice, la sinapsis es la conexión funcional entre una neurona y otra neurona, ¿ve? Mediante la sinapsis existe una conexión entre neurona y neurona. Dice, la sinapsis se establece normalmente entre un axón a otra célula, que puede no ser otra neurona también, ¿ve? Dice, la sinapsis se establece normalmente entre un axón a otra célula. Normalmente es así. El axón, ¿no es cierto?, transmite el estímulo mediante la sinapsis, ¿no?, a otra célula, a otra neurona, ¿no?, que puede no ser otra neurona. También puede que transmita a otra que no sea una neurona. Muy bien. Ahora veamos entonces qué nos dice nuestra amiga. Habíamos hablado en el mapa conceptual anterior, ¿no?,
habíamos hablado, ¿se recuerdan? Gracias a quién transmitía la información, a las neuronas y a los nervios, ¿se recuerdan? Y entonces hemos visto qué es la neurona, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué es la neurona? Ahora vamos a ver qué son los nervios, ¿ya? Recuérdense que habíamos visto que cuando el sistema nervioso percibe y comprende y responde al mundo que nos rodea, lo hace por medio de los nervios y las neuronas. Ya vimos que eran las neuronas. Ahora vamos a ver qué son los nervios. Nos pregunta nuestra amiga qué son los nervios. Y nuestra otra amiga nos dice, un nervio es una fibra, ¿ve? Los nervios son todos estos, ¿ve? Es una fibra que envía impulsos a través del cuerpo, ¿ve? El nervio entonces envía impulsos a través del cuerpo. Las extensiones protoplasmáticas de las células nerviosas forman las vías neuronales llamadas nervios, ¿ve? El nervio llega hasta la punta de nuestros pies, hasta la última punta de nuestros dedos. Ese es un nervio. Es una fibra que envía impulsos a través del cuerpo, ¿ve? El nervio entonces envía impulsos, ¿no es cierto? Vamos a ver también que existen tipos de nervios, ¿ve? Según hacia dónde lleven la información. Tipo de nervio hacia dónde lleven la información, ¿ve? Puede haber nervios aferentes o sensoriales y nervios eferentes. Los sensoriales llevan los estímulos recibidos por los órganos de los sentidos u otros órganos al cerebro. Mira, esto es lo que pasaban, ¿se acuerdan con el helado? Entonces, ¿hay qué nervio interviene? Los nervios sensoriales. Llevan los estímulos recibidos, por ejemplo, si nos quemamos, metemos nuestra mano en la cocina, por ejemplo, ¿ve? Interviene, o ¿quién lleva los estímulos recibidos al cerebro? El nervio sensorial, ¿ve? El nervio sensorial. Y el nervio sensorial, ¿no es cierto?, lleva la información, o también se le conoce como nervio aferente, ¿ve? Entonces ahí está el ejemplo de la niña del video, ¿se recuerdan? Que prueba de a qué sabe su paleta, ¿ve? Y dice a fresa. Ahí, entonces, ahí interviene, el nervio aferente o sensoriales. Vamos a ver ahora entonces los nervios eferentes. ¿Qué hacen estos? Conducen el impulso desde el cerebro hasta los músculos o las glándulas, ¿ve? El nervio sensorial lleva los estímulos, ¿no es cierto?, al cerebro. ¿Y qué hace el eferente? Vuelve con la respuesta. Si mi mano he metido en agua caliente, ¿qué hago? ¿Me voy a quedar ahí? No, pues la respuesta es sacar rápidamente, ¿no es cierto?, la mano. ¿Ve? Eso es el tipo de nervio según hacia dónde lleve la información. Otro tipo de nervio es según dónde se originan los nervios. ¿Ve? Otro tipo de nervio es dónde se originan los nervios. Dice, en los craneales, nacen en la zona del encéfalo o el bulbo. Según donde se originan, en craneales. Cuando nacen, ve, en el encéfalo. Los nervios nacen en el encéfalo. Esos son los craneales. Y otros son los raquídeos cuando se originan en la médula espinal. ¿Ve? Entonces los nervios raquídeos son aquellos que se originan en la médula espinal. De esta médula espinal salen muchos nervios. Y entonces esos son conocidos como nervios raquídeos. Y los craneales son aquellos que nacen del encéfalo. Fácil, ¿no es cierto? Craneales nacen del encéfalo y raquídeos de la médula espinal. Otro tipo de nervios, según su función en el cuerpo. A ver, según la función que cumplen en el cuerpo, ¿qué nervios existirán? Los sensoriales, ¿no? Fácil, porque provienen de los sentidos. Sensoriales de los sentidos. Lo más fácil. Y los motores
son los que salen del sistema nervioso central, llevando la información a todo el resto del cuerpo. Los motores es lo que sale del sistema nervioso central, llevando la información al resto del cuerpo. Lo que les decía, ¿ve? Cuando responde ya, y mi brazo saco, actúa el sistema motor, perdón, ¿no es cierto? El sistema motor. Muy bien. Muy bien, entonces actúa, perdón, el sistema, me estoy equivocando, actúa el nervio motor, motor de movimiento, movimiento, ¿ve? ¿Ya? Muy bien. Ahora existe otro tipo de nervios, ¿ve? Cuando provocan, dice, algún tipo de movimiento. Si el movimiento es voluntario, se llama nervio somático. Y si el movimiento es involuntario, se le denomina nervio autónomo. Voluntario es aquel movimiento que hacemos con nuestra voluntad. Involuntario, por ejemplo, el corazón, yo no digo corazón late, 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 no digo, ¿no? Es involuntario, por sí solo late el corazón. Igual, la respiración, ¿ve? O yo mismo tengo que respirar, no, ¿no es cierto? ¿Ve? Entonces, existen nervios según el tipo de movimiento, nervios voluntarios o somáticos y los nervios involuntarios denominados autónomos. ¿Ve, niños? Entonces hemos visto también las clases de nervios. Muy bien, niños, si tienen alguna duda, me pueden llamar a mi WhatsApp, cualquier consulta, estoy para atenderlos. Y la clase del día de hoy ha terminado. Espero haya sido de tu agrado. No olvides enviarme tu actividad a mi WhatsApp personal. Hasta la próxima, niños.